Ciudad de México, también conocida popularmente como el DF, es la capital de los Estados Unidos mexicanos. En la época prehispánica, aquí se encontraba la mítica ciudad de Tenochtitlan, la capital de la gran civilización mexica. Pero el gran hito de la historia de la independencia de México no fue aquí, sino a 300 kilómetros, en la actual ciudad de Dolores Hidalgo, en Guanajuato. Allí fue donde don Miguel Hidalgo y Costilla llamó al pueblo para que se levantara en contra de las autoridades virreinales de la Nueva España. La Nueva España forma parte de un conglomerado político enorme, desbordado, que es la monarquía española, y es este conglomerado político el que entra en crisis, ¿no? La crisis política de 1808 es la cefalía de la monarquía, es la abdicación de los monarcas españoles en favor de Napoleón Bonaparte. El elemento que hace que el proceso de la Nueva España sea por completo distinto al resto de la América española es el ingrediente popular. Si bien es cierto, dirigido por unos individuos que tenían ciertos proyectos no muy bien definidos, proyectos políticos de establecimiento de juntas de gobierno, lo que tenemos es un levantamiento popular que ellos mismos no pudieron controlar. Quienes comenzaron a cuestionar esta nueva relación de España con el virreinato fueron los criollos. Para esto, organizaban reuniones y así planeaban cómo sería una mejor forma de gobierno. En aquellos años los criollos no tenían los mismos derechos que los españoles. Por esta razón, Miguel Hidalgo se empieza a juntar con otros criollos como él, como eran Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Domínguez y la esposa de este, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Estas reuniones las hacían en casa de doña Josefa en Querétaro y eran pláticas, más bien una conspiración disfrazada de pláticas de sobremesa o juegos de baraja para que no se notara. Sus planes eran atacar a los españoles en diciembre de 1810. Entonces, al descubrirse esta conspiración, es cuando Miguel Hidalgo inicia este movimiento. A las 2 de la mañana del 16 de septiembre de 1810 llega el aviso que envía la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez comunicándole a las cabezas principales, en este caso el capitán Allende, el cura Hidalgo, que han sido descubiertos y es necesario un levantamiento lo más pronto posible. A quien lo notificó fue a Juan Aldama, y Juan Aldama se viene en la noche del 15 de septiembre, llegando a la madrugada del 16, se viene en su caballo, va a la casa del cura Hidalgo y toca la ventana del despacho. Inmediatamente Hidalgo abre la ventana y recibe la noticia de que fueron descubiertos. En la casa de Hidalgo se reúnen 8 personas, muy pocos para la empresa que se estaba iniciando. Sin embargo, muy acertadamente Hidalgo dice: señores, no hay más que acometer la empresa y no nos queda otro recurso que ir y coger gachupines. Es decir, esa fue la decisión. En ese momento ya se está decidiendo algo por este país y la independencia. Y allí en su despacho, junto a sus primeros hombres de confianza, a los cuales les dio la tarea de salir a las calles y capturar a los españoles, desde personas civiles, funcionarios públicos e incluso sacerdotes. El cura Hidalgo se dirige a la cárcel con la intención de liberar a los pocos presos, pero elementos muy importantes para un pueblo tan pequeño como era Dolores en 1810. Para eso, pues esta cárcel era visitada frecuentemente por el cura Hidalgo, y pues él venía con la intención de venir a darle apoyo espiritual a los que estaban aquí encarcelados. Venía a platicar con ellos, a ver cómo se encontraban de salud, y en otras ocasiones venía a confesarlos. Pero en la madrugada del 16 de septiembre, Hidalgo no llegó como sacerdote ni como confesor. Llegó con pistola en mano y amenazó de muerte al carcelero. Así le quitó las llaves de la puerta de la cárcel, abrió estas puertas dándole libertad a los presos y posteriormente se fue con ellos a la parroquia de los Dolores, ordenando que tocaran la campana, y fue cuando dio el grito. Esta es la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. La podemos considerar como el edificio más importante del inicio de la lucha por la independencia. Es el escenario, la puerta del templo, donde la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo incita al pueblo reunido a la lucha por la independencia. La gente que escucha esta campana empieza a acudir al templo con la intención de ir a misa, pero al llegar al templo lo encuentran cerrado, pero Hidalgo lo está esperando en la puerta y les explica para qué los había llamado. Es importante mencionar que quien gritó fue el pueblo. Hidalgo da un discurso, la arenga es el discurso que él dice, las palabras adecuadas para poder convencer a los presentes de que lo siguieran. Y es un discurso muy bonito, aunque hay varias interpretaciones,
hay varias ideas de historiadores, pero a final de cuentas se habla de independencia, de libertad. Y así esta gente se convierte en los primeros soldados del ejército insurgente, un ejército que estaba hecho pues desde ancianos, hombres, adolescentes, incluso mujeres con niños, y pues sus armas consistían en sus antorchas, palos, machetes y hondas con piedras. La historia tradicional cuenta que el cura Hidalgo tocó la campana y que luego de la arenga salió con su ejército llevando al frente el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, hoy se sabe que los hechos no fueron así. Es mentira que el cura Hidalgo llegó a la puerta del templo y que agarra una cuerda y jala para sonar una campana y que portaba en ese momento el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Los curas en México no suenan campanas, hay un campanero. Entonces nos estamos olvidando de algunos personajes que hicieron posible en ese momento que la gente se congregara. Aquí, por ejemplo, en Dolores tenemos al campanero José Galván. Él es el que sube a la torre del templo por órdenes del cura Hidalgo y hace sonar la campana. Y no podemos quitarle el crédito al santuario de Totonilco, que es una capilla sixtina preciosa, es un templo de los más hermosos del mundo y que su importancia en la historia de la ruta de independencia es por ello, porque Hidalgo ahí abandera el estandarte, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe a su ejército insurgente. Tomaron una imagen como esta de la Virgen de Guadalupe, la cual ataron a la lanza de Hidalgo utilizándola como asta, y así fue como esta imagen se convirtió en el estandarte que representó al ejército insurgente. Otro tema que ha sido motivo de controversia con el correr de los años es el día y hasta la hora en la que se festeja el Grito de Dolores. La fecha es 16 de septiembre de 1810 a las 5 de la mañana. La primera ciudad en México donde se da el grito de independencia como se ha manejado es en Dolores. Y en 1813 se lo retoma Ignacio López Rayón. Sin embargo, en la actualidad se festeja un día antes, el 15 de septiembre. Sobre este cambio existen muchas versiones. La versión es muy fuerte también de que el grito se festeja en la noche del 15 de septiembre por decreto de Porfirio Díaz, pero esto es falso porque no existe tal decreto. Si consultamos en la biblioteca Lerdo de Tejada en la Ciudad de México, el periódico El Siglo XIX, ahí vamos a encontrar con fecha del 14 de septiembre de 1850, el presidente de México, José Joaquín Herrera, presenta su programa para los festejos patrios y en ello se aparece el de dar el grito a las 11 de la noche del 15 de septiembre, que estamos hablando de 26 años antes del Porfiriato. Ahora, el presidente Maximiliano de Habsburgo, en 1864, de una de las ventanas de la casa del cura Hidalgo, celebra el grito en la noche del 15 de septiembre. ¿Sí? Entonces estamos hablando de 12 años todavía antes del Porfiriato. Hasta este momento es la hora en que se da, el 15 de septiembre a las 11 de la noche. Esperemos que en un momento dado, para esos festejos del bicentenario, pues se retome la fecha, porque se dé exactamente a la hora que Hidalgo lo dio. Y pues eso sería maravilloso. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos festejando un aniversario del inicio de la lucha por la independencia, que es, a final de cuentas, lo que festejamos. El inicio, no la consumación. La independencia de México duró 11 años, 11 días, y nosotros en México festejamos el inicio de la lucha por la libertad. A partir de ese momento, se inició la marcha hacia la independencia de México. Pero unos meses antes, también había comenzado esa lucha en el virreinato de la Nueva Granada. Eso sí, con algunos problemas internos. Aquí en Colombia, el proceso de la independencia fue largo y sangriento. Entre 1810 y 1816, aquellos que lo defendían luchaban divididos entre sí en dos bandos, centralistas y federalistas. Al regresar, conoceremos cómo fueron los últimos momentos en la vida del cura Hidalgo y su particular comportamiento frente a aquellos que lo iban a fusilar solo unos minutos después. Miguel Hidalgo y Costilla es considerado el padre de la patria,
Fue el artífice del Grito de Dolores y el primer líder del movimiento armado. Luego de una serie de derrotas y de ser traicionado, fue capturado y un consejo de guerra lo condenó a muerte en 1811. Hidalgo es una figura enormemente mitificada. La realidad es que conocemos mucho del Hidalgo dirigente, del Hidalgo caudillo, de ese Hidalgo de los 6 meses, de 1810 a 1811, y conocemos muy poco del Hidalgo anterior, que es un cura mayor de más de 55 años, del que se conocen pocas cosas, y que me parece que esas pocas cosas han dado pie a que se mitifique mucho una figura, y que esa mitificación ha ayudado a que no se le comprenda. Miguel Hidalgo fue un criollo que nació en 1753 en Guanajuato, en el seno de una familia acomodada dedicada a administrar haciendas. Desde muy chico tiene claramente la vocación sacerdotal. Se destacó por lo brillante de su inteligencia, por lo estudioso y dedicado que era para los libros y para todo tipo de actividad intelectual. Se distinguió por ser muy perspicaz, muy agudo, de gran verbosidad, al grado de que sus condiscípulos le apodaban el zorro, porque era muy agudo y muy filoso, y no les gustaba mucho polemizar con él porque normalmente los hacía pedazos. Pero también se destacó desde muy chico por ciertas habilidades campiranas. Era un aficionado a la lidia de toros, por ejemplo. Tenía además aficiones de baile, de música. Tenía una orquesta con sus hermanos. Fue también maestro, llegó a ser rector del propio colegio donde él estudió. Hidalgo tenía muchas virtudes, por ejemplo, era políglota. Aprende 3 lenguas vernáculas, el náhuatl, el purépecha y el otomí, para poder dar sermones en sus lenguas y poderlos confesar también en sus lenguas, porque los indígenas no entendían el castellano, que era la lengua franca de la Nueva España. Aprendió, por supuesto, en el seminario griego y latín, y después, por su cuenta, aprendió italiano y francés, y lo que más le gustaba era traducir a los grandes dramaturgos franceses. A Molière lo adoraba, lo tenía encandilado. Tenía una característica además, era un hombre muy sensible a los problemas que gravitaban sobre las familias, sobre las personas, de su propia riqueza. Pagaba los impuestos de sus feligreses indígenas en un tiempo en el cual los feligreses indígenas que no pagaban impuestos, la propia ley los castigaba con azotes. Entonces Hidalgo sufragaba los impuestos y los tributos, lo cual le hacía pues ser acreedor del agradecimiento de mucha gente que veían en él un verdadero padre de todos aquellos que habitaban en esa comarca. Hidalgo creaba en sus parroquias pequeñas industrias entre sus feligreses, desafiando al poder español que se oponía a que en el virreinato hubiera una economía autosuficiente. En ese entonces, fue convocado por un grupo de criollos descontentos por el trato de España. Cuando llega el tiempo de las conspiraciones de 1810, quienes se reunían en Querétaro para fraguar la independencia, resolvieron que requerían de la presencia de alguien que tuviese el influjo como para legitimar el movimiento, para darle al mismo tiempo un carácter popular sobre todo, y que si al mismo tiempo contaba con la condición de sacerdote, pues esto sería todavía mucho más conveniente. Y en su tiempo el único que reunía esos requisitos era, por supuesto, Miguel Hidalgo. Ignacio Allende va y lo convence de que se sume a la conspiración. O sea, no fue Hidalgo a buscar la conspiración, fue la conspiración la que buscó a Hidalgo. ¿Por qué lo buscan? Porque Hidalgo tenía un gran prestigio y era muy querido tanto por los aristócratas novohispanos como por el pueblo, por los indígenas y por los campesinos y las castas. Lo invitan pensando que él va a poder sumar a la lucha de independencia a todos estos aristócratas que podrían haberle dado bastante dinero a la lucha y también batallones de hombres armados y bien pertrechados para combatir a los realistas. Poco a poco su propia personalidad, su sabiduría, el respeto y la autoridad que tenía sobre los demás lo hicieron ir ganando el mando indiscutible de la rebelión cuando llegó el momento. De lo que no cabe duda es que Hidalgo fue el líder del movimiento en aquella madrugada del Grito de Dolores. El propio padre Hidalgo, esa madrugada, cuando convoca a la gente, los exhorta diciéndoles que se vean las caras hambrientas
los harapos y la condición triste en la que viven. Entonces se trata pues de que el pueblo recupere derechos perdidos en una utopía insurgente maravillosa, máxime cuando le agregará un elemento adicional a este llamado, y es que a las pocas horas del grito, en un pueblo vecino, en Atotonilco, tomará como estandarte y bandera de la rebelión a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuando comenzó la campaña, Hidalgo salió de Dolores con un pequeño ejército de unos cientos. Pero un mes y medio después, cuando llegó al Monte de las Cruces en el Valle de México, sus tropas ya sumaban unas 80,000 personas. Este ejército va a tomar algunas ciudades, lo que después en la revolución se llamó irse a la bola. Sí, es decir, ir al festejo, a la celebración, y iban como en una peregrinación. Aquel ejército victorioso era desorganizado e indisciplinado. Quizá por eso Hidalgo decidió no entrar a la Ciudad de México y se retiró hacia el norte. A partir de entonces, no solo comenzaron las derrotas, además, se acentuaron los problemas con Allende. La falta pues de una preparación militar de Hidalgo ocasionó que Allende se molestara por la forma de conducir las batallas. Allende no se conformó con esta posición de subordinado y desde la primera batalla se hostigó mucho con el padre Hidalgo, en buena medida con razón de Allende, porque Allende pedía un ejército corto, bien disciplinado, y Hidalgo permitía que todo el mundo llegase, aún con las abuelitas, al campo de batalla. Es el momento cuando Allende, ya con todo desparpajo y con mucha furia, empieza a llamar a Hidalgo cura cabrón. Tráiganme al cura cabrón. ¿Qué cantidad de sandeces está cometiendo? Porque Hidalgo no tenía conocimiento de la estrategia militar y sí cometió muchas torpezas. Y quizás si no las hubiese cometido y hubiera permitido que la guerra la dirigieran los militares y él mantenerse como, digamos, como el espíritu ideológico de la insurgencia, hubiera sido mucho más beneficioso. La enemistad llegó a extremos tales de que Allende inclusive intentó liquidar a Hidalgo, pero cuando pudo lo puso preso y lo despojó del mando. Así los capturaron a los dos cuando Hidalgo iba preso de Allende. Pues sí, había una clara enemistad que contribuyó al fracaso militar de esta primera etapa de la guerra. En su camino hacia el norte, los insurgentes fueron traicionados el 21 de marzo de 1811. Aldama, Allende y Jiménez fueron encontrados culpables y ejecutados. Sin embargo, el proceso contra Hidalgo fue mucho más complejo. Va a ser desmantelado de sus hábitos sacerdotales, se le van a raspar las palmas de las manos para quitarle la piel y quitarle sus atributos sacerdotales, para que ya como hombre, ya no como sacerdote, pueda ser ejecutado por la justicia militar, quien lo va a fusilar. Hidalgo va a tener varias actitudes de gran valentía en este instante. En primer lugar, no admite ser fusilado por la espalda, porque él no se considera traidor a nada. Él se considera el libertador de un país sometido. Va a impedir que le venden los ojos porque él quiere ver frente a la muerte. Los soldados del pelotón de fusilamiento estaban tan nerviosos que la primera descarga únicamente alcanzaron a lastimarle un brazo y el estómago. No lo mataron, tuvo que una segunda descarga que tampoco lo mató. El oficial a cargo tuvo que pedir 2 fusiles para directamente sobre el corazón y poderlo matar. O sea, fue una muerte atroz y de mucho sufrimiento porque la gente estaba, decía el texto, temblaban como azogados ante la idea de poder fusilar a un sacerdote. Lo que pocos saben es que mientras esperaba el momento de su ejecución, Hidalgo entabló una relación muy especial con quienes fueron sus carceleros. En los meses que estuvo en prisión en Chihuahua, lo atendió el alcalde de la prisión que se llamaba Melchor Huaspe, y un cabo, David Ortega, que se preocuparon por él, lo atendieron, le daban de comer, le traían comida, conseguían dulces, le consiguieron hasta un violín para que tocara, y se encariñaron mucho con él, y él con ellos seguramente. Y el día que lo iban a fusilar, el padre Hidalgo primero les regaló unos dulces, segundo escribió con un carboncito en la pared de su celda unas poesías de agradecimiento. Cuando sale a ser fusilado, se acercan los dos a abrazarlo y les dice: ay padre, tomen estos dulces para que no me olviden. Y le dicen ellos: es que usted no podrá olvidarlo nadie jamás, nunca jamás.
Su cabeza, junto con la de Aldama, Allende y Mariano Jiménez, van a ser colocadas en unas jaulas de hierro y colocadas en cada uno de los puntos cardinales de la lóndiga de Granaditas para escarmiento del pueblo y de los demás que quieran sublevarse. Y ahí van a permanecer hasta muchos años. Después, en algún momento de la historia, esas cabezas, los restos óseos de esas cabezas, van a ser unidas con los supuestos cuerpos, porque nunca se sabe dónde quedan los cuerpos, y colocados en el monumento de la Independencia ya durante el gobierno de Porfirio Díaz. Lo más importante no es tanto su conducción militar, sino la forma como concibió una nación libre. Y hay una frase muy hermosa de él que dice: unámonos pues todos los nacidos en este dichoso suelo. Desde el grito de Dolores hasta el fusilamiento de Hidalgo, solo pasaron un poco más de 10 meses. Sin embargo, esto alcanzó para dar el primer paso hacia la libertad en la Nueva España. La muerte de don Miguel Hidalgo y Costilla en 1811 no logró apagar el fervor revolucionario que ya se había extendido a lo largo de toda Hispanoamérica. En ese mismo año también muere, bajo extrañas circunstancias, el hombre más decidido y vehemente de la Revolución de Mayo argentina. Mientras el cura Hidalgo era fusilado en México en 1811, aquí también muere uno de los más apasionados integrantes de la revolución. Mariano Moreno, quien se había embarcado en una misión diplomática hacia Londres, fallece repentinamente. Su muerte siempre estuvo envuelta en un halo de sospechas que involucraban a su rival y presidente de la Junta, Cornelio Saavedra. Al regresar, descubriremos la gran hazaña de una de las heroínas de la independencia y además conoceremos el origen y el porqué de uno de los íconos de la independencia de México, el pañuelo de Morelos. Uno de los personajes más importantes de la historia de la independencia de México fue una mujer, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Gracias a su oportuna intervención, don Miguel Hidalgo y sus hombres pudieron ocultarse y reorganizar sus estrategias para dar inicio a la gesta independentista con el grito de Dolores. Josefa Ortiz nació en el año de 1768. Desde muy chica quedó huérfana y fue su hermana mayor la que se encargó de su crianza. Ella la envió al colegio de las Vizcaínas. Allí conoció al abogado Manuel Domínguez, con quien se casó a los pocos meses. Josefa y su marido viajaron a Querétaro con su gran familia. Allí se vincularon con la élite cultural del lugar, que solía reunirse en tertulias que se realizaban en la casa de diferentes vecinos. Estas tertulias, que eran muy comunes en las casas de cierto nivel social, en todas las ciudades y villas de la Nueva España, comenzaron a politizarse. Josefa participaba en estas reuniones. La idea era que platicaran y discutieran temas de la época. Por ejemplo, pues sí, han de haber estado muy atentos a lo que estaba sucediendo en la península. Las noticias las tenían, ¿eh? Para septiembre de 1810, los conspiradores ya tenían un plan. Había una fecha, habían reunido armas, sabían qué autoridades debían atacar primero. Josefa seguramente conocía quiénes estaban involucrados, conocía a las personas que acudían. ¿Y qué sucede? Josefa se entera desde el 13, cuando hay la orden de aprehensión en Querétaro de los conjurados. Cuando los acontecimientos se precipitaron, su marido tomó una drástica decisión. Su esposo la encierra porque ella era pues muy impulsiva y sabía que iba a hacer algo para darles la alarma a todos. Lo que hace ella es avisarle al alcaide que se venga volado a San Miguel. Lo que pocos saben es cómo hizo realmente Josefa para comunicarse desde su encierro y así avisar a los conspiradores que habían sido descubiertos. Siempre existieron varias versiones. Estaba encerrada en una habitación superior, en este edificio que está en Querétaro, y que abajo estaba el alcaide, este señor Ignacio Pérez, y que ella, queriendo transmitir o dar el aviso de que la conspiración había sido descubierta, empieza a dar unos taconazos. Hay una versión de que había un hoyo en el piso y que a través de ese hoyo le dijo. Hay otra versión que dice que le pasó un recadito debajo de la puerta, que este hombre subió
tras la puerta donde ella estaba encerrada y le pasaría este recadito, y por eso también esta historia de que hizo con su breviario, armó alguna frase diciendo nos han descubierto, y que se la dio a este personaje. Josefa es aprendida el 16 de septiembre cuando se inicia la insurrección, pero es enviada al convento de Santa Clara, allí mismo en Querétaro, y la libera Juan Collado rápidamente. Josefa, lejos de acobardarse, continuó apoyando al movimiento insurgente. Los españoles entonces comenzaron a seguir de cerca sus movimientos. Y entonces sí van a mandar al canónigo Beristain a que vaya a investigar qué está pasando en Querétaro. Y entonces él escribe algo que se me hace muy interesante. Dice que hay un agente de la insurrección que es eficaz, pero es audaz y es terrible. Y finalmente dice, es la mujer del corregidor. Es otra Ana Bolena. Es decir, Ana Bolena, la que logró que Inglaterra se separara de la religión católica, pues allá hay otra. Josefa es puesta presa a principios de 1813, es trasladada aquí a la Ciudad de México, puesta presa, pero bueno, ella viene embarazada. Entonces esta situación se mueve en favor de ella. Su esposo viene casi detrás de ella a encabezar la defensa, a ser su abogado. Miguel Domínguez insiste mucho y está en sus cartas pidiendo la liberación de su esposa porque dice que él está casi ciego, enfermo y tienen 14 hijos. Sin embargo, la prisión se prolonga casi 4 años. Una vez liberada Josefa, siguió con su vida familiar. Sin embargo, nunca dejó de apoyar de alguna u otra manera la causa independentista. Ella es entera, es una mujer fuerte, una mujer con convicciones, una mujer patriota que ama profundamente a su Nueva España. Aquella oportuna intervención de Josefa en 1810 permitió que Hidalgo y sus tropas comenzaran con la lucha independentista. Con la muerte de Hidalgo, el liderazgo fue tomado por otro religioso que ya peleaba como jefe insurgente en el sur, José María Morelos. Morelos es la figura más importante de la etapa más álgida de la lucha organizada, de 1812 a 1815. Son los momentos en los que la insurgencia encuentra mejores mecanismos de guerra y también los momentos en los que se estructuran proyectos políticos más pertinentes, mejor organizados, momentos en los que hay una junta, hay un congreso, hay una constitución. Es un cura que tiene sangre mestiza, aunque él legalmente es un español, y es un cura que conoce mejor el sur de México y es ahí donde va a establecer esta insurgencia, que sobre todo va a estar alimentada por terratenientes y hacendados de la zona, y entonces los ejércitos de Morelos serán los peones y la servidumbre de estas haciendas. O sea, siendo un niño, prácticamente un niño, todavía ni siquiera un adolescente, ya Morelos estaba a cargo de importantes tareas para el sostenimiento económico de su casa. Y una figura de gran autoridad en él fue el abuelo materno, porque él le enseñó, entre otras cosas, las primeras letras, y él le enseñó una serie de ideales que también para la época parecerían raros. Es decir, Morelos creció en un entorno que podría llamarse hoy, con cierto anacronismo, liberal. Morelos concurre como alumno al Colegio de San Nicolás, donde Hidalgo era rector. A partir de ese momento, sus vidas comenzaron a cruzarse una y otra vez, unidas más que nada por el ideal revolucionario. Yo creo que es una influencia, la de Hidalgo en Morelos, más intelectual que física, es decir, probablemente se habrá visto con él, habrá ido 1 o 2 veces a sus clases, pero pensemos que las clases de Hidalgo como rector eran para los más avanzados del seminario. Lo que es la gran influencia son las lecturas, sobre todo una lectura que siempre dirá Morelos, que lo dirá incluso en el juicio inquisitorial, que es la de los padres jesuitas y particularmente Hugo Grocio y la idea de guerra justa. Una y otra vez Morelos dirá que él no está haciéndole la guerra a un monarca constituido, sino a un monarca abdicado. Incluso en el momento del juicio inquisitorial, él hará todo un trabajo jurídico para salvar, digamos, y decir, yo no le hice una guerra a España, yo le hice una guerra a un monarca depuesto y por tanto le estoy haciendo la guerra a Francia. Morelos fue un cura de pueblo que no dudó
cuando supo que su antiguo rector estaba alzado en armas, en irle a ofrecer sus servicios como capellán del ejército. Ahora, Hidalgo, que era un hombre astuto, insisto, un zorro, se dio cuenta, yo creo que desde las épocas de Valladolid, de que Morelos no solo estaba bueno para ser un capellán, sino que podría ser un gran general. El cura Hidalgo lo manda a revolucionar el sur, por la capacidad de arrastre que tenía con los hombres que verdaderamente se mostraban fascinados con Morelos. A pesar de estar unidos profundamente por la causa independentista y la defensa de la igualdad social, en el plano militar, las diferencias entre Morelos e Hidalgo eran muy notorias. El talento militar de Morelos no lo tenía Hidalgo. Por cierto, si uno revisa los partes militares de Morelos, lo más interesante no es lo militar, es la obsesión por el orden, poniéndole reglamento a los soldados, no roben, no violen, no está justificado que lleguen a este pueblo y que hagan lo que hicieron. Incluso hay recriminaciones concretas y en algún momento fusilamiento a sus propias gentes por no seguir un orden estricto, disciplinar. Y quizá esa es la otra gran habilidad de Morelos, haber disciplinado a una horda. ¿Por qué pierde Hidalgo? Porque se voltea a la entrada de México, ve esta infame turba que lo sigue y dice no la voy a controlar y se va para Guadalajara. A Morelos no le pasa eso. Morelos reconoce que esta turba es su ejército y que este ejército es el que va a libertar a México. Morelos logró conquistar la mayor parte del sur y el centro de México. Luego organizó el Congreso de Anáhuac, que por las constantes amenazas realistas se convirtió en itinerante. Morelos, con una comitiva, custodiaba a los congresistas a lo largo del país. Fue entonces cuando lo atraparon. Morelos es derrotado primero en Valladolid y luego se escapa en retirada de una manera absolutamente inteligente. Lo que va haciendo es una retirada paulatina, es decir, manda a 5 de sus hombres, los más fuertes y los más aguerridos, a acompañar a los diputados para que no los vayan a atacar. Y mientras tanto, él va haciendo una retaguardia menor y más bien distrayendo al ejército para que no vayan a apresar al Congreso. Él está convencido de que si él es apresado y la ley, el Congreso, los diputados no es apresada, la independencia va a continuar. Y ahí es donde él se inmola. Pierde la batalla, es emboscado cerca de Tehuacán, es apresado y enjaulado, es llevado a la cárcel de la Ciudadela, a la Ciudad de México, prácticamente como una bestia. El virrey Calleja le temía a Morelos a tal punto que en su celda había dispuesto a un grupo de soldados que lo tenían constantemente apuntado con sus fusiles, listos para disparar. Era tal el miedo de Calleja que aquí mismo en la cárcel de la Ciudadela llega una noche embosado, disfrazado, a pedirle directamente a Morelos que por favor su hijo, el hijo de Calleja, que van a hacer, nazca bien. Que si nace mal, la muerte de Morelos será una muerte también muy indigna, porque le concede dotes sobrenaturales que es imposible que tuviera un hombre tan común y corriente. Calleja siempre cree que hay una parte de hechicero, de brujo en Morelos, y le tiene pánico absoluto, no quiere que escape, no quiere que vaya a rehacerse, porque hay una mitología de que Morelos es finalmente una especie de ave fénix que lo resiste todo y que vuelve a nacer. Calleja tenía clarísimo que Morelos tenía, para escarmiento del resto de los insurgentes, que ser fusilado. Y así fue fusilado como traidor al rey, por la espalda, con los ojos vendados, pero sin mutilación, como que había sido un sacerdote de la iglesia, en San Cristóbal de Ecatepec, a finales de diciembre de 1815. Morelos siempre llevaba en su cabeza un pañuelo que se convirtió en un símbolo de la lucha por la independencia. Sin embargo, nunca fueron muy claros los motivos por los cuales lo usaba. Los historiadores durante mucho tiempo pensaron que la razón original por la que Morelos llevaba este pañuelo es que era sujeto a enormes dolores de cabeza, terribles migrañas, y que en realidad en México hay una tradición de ponerse la mitad de una papa, obviamente cruda, de cada lado de las sienes y apretarla para lo que se llama incluso chiqueadores, ¿no? Entonces lo que se dice es una técnica ancestral, se puso unos chiqueadores para quitarse la migraña. Hay la hipótesis de que Morelos portaba especies de hierbas medicinales por debajo del pañuelo, y que esas le permitían atender su migraña de manera más eficaz, ¿no? Quizá eran incluso antiestresantes, que diríamos hoy, o pues directamente drogas, ¿no? Todo lo que se puede encontrar en un territorio tropical como el que él recorrió, pues es infinito. No sería raro que un cura de pueblo acudiera a este tipo de remedios. Lo que sí sería raro es que se tratara, como se ha sugerido,
de brujería o de cuestiones de magia negra o blanca. Y digo que sería raro porque en el proceso de la Inquisición sus enemigos se lo habrían manifestado y no fue así. En la actualidad, la hipótesis más fuerte sobre el uso de este pañuelo está ligada a sus orígenes. Hay una hipótesis que es ocultaba los rizos, ocultaba el pelo realmente de mulato. Finalmente era moreno como muchos indígenas mexicanos, pero el rasgo que delataba su parte negra es el pelo chino, el pelo rizado. Y esto es muy importante aclararlo porque hoy quien ve México piensa que no hay el lado negro, que solo hay quizá una zona de Veracruz, la zona de Yanga, pero por ejemplo la zona de Michoacán, que es la zona de Morelos, es una zona donde se trajo específicamente gente preparada de África para hacerse cargo de las haciendas de caballos. Hay que pensar que aquí hay un tema étnico, otra vez. Tan temprano como noviembre de 1810, es decir, 2 meses después del levantamiento, Morelos ya está diciendo no hay etnias, no hay castas, América para los americanos. Le viene obviamente de su propia infancia, de su propia lucha personal. El genio estratégico y militar de Morelos fue tan grande que ha sido reconocido por los más importantes generales de la historia. Bueno, otro gran personaje de la época dicen que dijo, nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte, que con 5 generales como Morelos conquistaría el mundo, ¿no? Puede ser una leyenda, pero lo que sí es cierto es que la capacidad de disciplinar y arrastrar a sus huestes, pues esta es algo que encontró Morelos pues, de manera innata. Morelos la traía en la sangre. El proceso de independencia de México fue uno de los más largos de Latinoamérica. Luego de muchos conflictos armados internos y externos, el 28 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano por la Suprema Junta Provisional Gubernativa. Sin embargo, España no reconoció la independencia de México hasta 15 años después. Lo primero que hay que decir es que para 1820 la insurgencia, que había sido tan inesperada, tan fuerte, tan masiva, en 1810, la verdad es que ya para 1815, 1816 había ido en retirada y para 1820 ya no representaba ninguna alternativa que fuera atractiva para los criollos o para los americanos de formar gobierno fuera del régimen español. En 1820, el único que quedaba sosteniendo la bandera de la insurgencia era Vicente Guerrero en las tierras del sur. En noviembre se nombra a Iturbide comandante militar del sur con un mando importante de tropas para combatir a Guerrero. Lo que parece es que Iturbide cuando sale al sur ya tiene una serie de contactos, ya tiene intenciones políticas diversas con muchos grupos, por ejemplo con los diputados que habían sido recién electos para salir a la metrópoli para las Cortes de Madrid. Y entonces Iturbide en el sur comienza a guerrear, sí, con Vicente Guerrero, pero también establecer contacto. Y Guerrero también quería dejar las armas, pero Guerrero quería la independencia. Iturbide pacta con Guerrero y lo une a su causa. Juntos entonces elaboraron un documento que marcaría el futuro de México. Iturbide en febrero de 1821 proclama el Plan de Iguala. El Plan de Iguala pugnaba por la independencia, por la religión y por la unión. Estas eran las 3 garantías. Por eso el ejército que nace en este punto se llama ejército trigarante, por eso el movimiento es trigarante, porque protege estas 3 garantías. Y es un plan que ciertamente le habla a todo mundo como todo mundo quiere escuchar. Entonces, es un plan que no termina de repudiar a la monarquía española. Es un plan que promete un imperio monárquico y constitucional. Una vez que se proclama el Plan de Iguala, en febrero de 1821, el ejército de Iturbide comienza una campaña propiamente militar, pero es una campaña que más que con las armas se hace con la negociación política. Desde agosto de 1821 la mayor parte del territorio de la Nueva España ya estaba en manos de quienes se unieron al Plan de Iguala. Entonces empezó ya la operación política de formar gobierno. Hasta ese momento Iturbide lo que había hecho era una operación política para ganar partidarios. En este momento hay que formar gobierno. Y lo que decidió hacer Iturbide fue formar una junta, la Junta Provisional Gubernativa. Esta Junta Provisional Gubernativa se reunió en septiembre de 1821 a las afueras de la Ciudad de México, en Tacubaya.
se reúne allí Agustín Iturbide y el 25 y el 26 de septiembre de 1821 está negociando ya la entrada para la Ciudad de México. Una Ciudad de México que ya está prácticamente rodeada por las tropas trigarantes, que son además tropas de muchos orígenes y de muchas características. Son tropas milicianas, son tropas militares, son insurgentes que se han unido a este plan que aparentemente es un plan de consenso, es un plan que trata de no enfrentar sino de unir. La entrada finalmente será el 27 de septiembre, que es el día del cumpleaños de Agustín Iturbide. Entonces también allí hubo muchas críticas para Iturbide porque quiso hacer coincidir su cumpleaños con la entrada triunfal en la Ciudad de México, y la Junta Provisional Gubernativa lo hará un día después. El 28 de septiembre de 1821 la Junta Provisional Gubernativa hace la Declaración de Independencia, un documento que todos conocemos, en el que se establece que a partir de ese momento el Imperio Mexicano recuperaba su soberanía. Sin embargo, lo que pocos saben es que España tardaría 15 años en reconocer aquella independencia. No solo la declaración, sino el Tratado de Córdoba y la propia Declaración de Independencia de septiembre de 1821 fueron rechazadas en España. Y fueron rechazadas tanto por el rey como por las Cortes. Yo creo que en el fondo tenían la esperanza de reconquistar, tenían la esperanza de restablecer su dominio en México. En el año de 1829, España realizó un intento militar para recuperar a su antigua colonia. En 1829 salió una armada española con rumbo a México y fue una expedición desastrosa. Yo no pensaría que a partir de este desastre posiblemente España hubiera estado en posibilidad de recapacitar y de reconocer lo que ya era un hecho dado. Sin embargo, no sucedió así. En el año de 1836, un importante hecho en la historia cambia la postura de España frente a la declaración de aquella independencia en 1821. Bueno, lo que sucede es la muerte de Fernando VII y que ya mucho tiempo ha pasado, que se entiende que una reconquista militar es inviable. La que se había enviado a finales de los 20 había sido rechazada y había sido un enorme gasto para una monarquía en dificultades económicas. Entonces, lo que se entiende es que un tratado de reconocimiento puede aliviar las tensiones y puede hacer que fluya el comercio, que es lo que le interesa además a ambas partes. Fernando VII fue bastante necio en todo su gobierno y por principio no podía permitir la independencia de ninguna de sus regiones. Aquella constitución no solo tardó 15 años en ser reconocida. Actualmente, tampoco se reconoce como una fecha patria. En el siglo XIX se festejaban todas. Y después los propios conflictos políticos empezaron a desacreditar algunas de estas fechas. El 27 de septiembre siempre fue una fecha muy, muy celebrada, pero después, cuando triunfa el liberalismo en México y Agustín de Iturbide es visto como el malo de la historia, entonces el 27 de septiembre se olvida y solo quedó el 16 de septiembre como la fecha fundacional de México. Lo curioso es que ni siquiera se conmemora la de 21, no se conmemora 36, pero tampoco se conmemora 21, no se conmemora el 27 de septiembre. Si buscamos hitos de conmemoración, siempre se buscan los orígenes y se entiende entonces que el levantamiento popular del 16 de septiembre de 10 es lo que marca el principio de la vida política independiente mexicana. Entonces, pues no tanto por afán de conmemorar, sino de comprender, creo que se tendrían que entender todas estas fechas, pero más que fechas, todo este proceso, ¿no? que es gradual. Desde el grito de Dolores en 1810, la mayoría de los líderes de la gesta independentista murieron en manos de los realistas. Sin embargo, su sacrificio logró que con los años México se constituyera como una república independiente hasta nuestros días. Y aún hoy, cada 15 de septiembre a las 11 de la noche, se escucha el sonido de aquella campana que marcó el inicio del heroico camino hacia la independencia.